ARMY. Hoy el video va a ser un poco distinto y quiero que lo sepan desde el principio. No venimos con la energía de siempre. Venimos con el corazón un poquito apretado porque algo que subió Jungkook nos dejó pensando y no de la forma bonita a la que estamos acostumbradas. Vamos a hablar de una historia que subió hace poco, de una conexión que muchas ya empezamos a notar con lo que pasó hace casi 2 semanas en París. Y también vamos a poner freno a algunas teorías que están circulando sin ninguna base real. Porque como siempre digo, en este canal no venimos a inventar dramas, venimos a acompañar, a analizar con cariño y sobre todo a proteger el espacio bonito que hemos construido juntas. Así que quédense hasta el final, porque hay cosas que necesitamos aclarar con calma, como siempre hacemos en este canal. Pero antes, si de verdad quieren estar al día de cada señal, cada gesto y cada detalle de Jungkook, no olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Hoy más que nunca, necesitamos estar unidas como comunidad porque los momentos difíciles también se acompañan mejor cuando estamos juntas. Muchas ya lo saben, pero para las que son nuevas en el canal, hace tiempo Jungkook confesó algo que desde entonces cambió por completo la forma en la que vemos sus historias de Instagram. Dijo que las canciones que comparte no las elige al azar, que cada una tiene un motivo, que reflejan cómo se siente en ese momento exacto. Por eso, en este canal, cada vez que Jungkook sube una canción, la tomamos en serio. No como un simple gusto musical, sino como una especie de ventana a su estado de ánimo. Hoy, Jungkook subió una historia con la canción A Stars Will Fall. En cuanto la vimos, sentimos algo distinto, porque no es una canción alegre, ni una de esas que sube cuando está en modo divertido en un directo, cantando a todo pulmón mientras juega con sus fans. La canción dice lo siguiente: todo lo que sabemos es que las estrellas caerán y las festividades vendrán y se irán. Es una canción que habla de lo efímero, de cómo lo bueno, por más brillante que parezca, tiene fecha de caducidad. Habla de estrellas que caen, de celebraciones que llegan y se van, de esa sensación de que nada dura para siempre, ni siquiera lo que creemos indestructible. Es una metáfora preciosa, pero también dolorosa, porque cuando Jungkook elige compartir algo así, sabemos que no es casualidad. Y como Jikookers, que llevamos tiempo observando cada detalle, no podíamos dejarlo pasar sin analizarlo con el cariño y el respeto que se merece. Muchas de nosotras, al leer el mensaje detrás de esa canción, sentimos una punzada en el pecho. Porque no hace falta que Jungkook escriba un párrafo explicando cómo se siente. A veces una simple canción dice mucho más que 1000 palabras. Y esta canción en particular tiene ese peso emocional que nos hace querer abrazarlo desde la distancia. Y aquí es donde todo empieza a conectar de una forma que se nos rompe un poco el corazón. Hace ya casi 2 semanas en el concierto de París vivimos un momento que ninguna Jikooker ni ninguna ARMY va a olvidar fácilmente. Jungkook rompió a llorar en el escenario de una manera que no habíamos visto antes. No fueron lágrimas discretas, contenidas, de esas que se limpia rápido y sigue con la sonrisa. Fue un llanto profundo, visible, que dejó a todo el estadio en silencio por unos segundos. Ese tipo de silencio que se siente incluso a través de la pantalla. Muchas lo vimos en vivo, otras a través de clips que se compartieron después, y sea como sea que lo hayamos presenciado, la sensación fue la misma: preocupación genuina, porque Jungkook, aunque es una persona muy expresiva y cercana con sus fans, no suele mostrarse así de vulnerable en un escenario tan grande frente a miles de personas. La explicación oficial que se dio fue que le daba tristeza dejar Europa, cerrar esa etapa de la gira. Y sí, entendemos que despedirse de un continente entero, de esa energía, de esas fans, puede remover muchísimo. La gira ha sido larga, agotadora, llena de emociones acumuladas. Es totalmente válido que algo así lo haya sobrepasado en ese momento. Pero honestamente, muchas de nosotras, viendo la intensidad de ese momento, sentimos que había algo más ahí, algo que quizás no se dijo con palabras, pero que se sintió con el cuerpo entero. No fue un llanto de nostalgia tranquila, fue algo que parecía venir de un lugar más profundo. No lo decimos para especular de forma irresponsable, ni para inventar una historia que no nos corresponde contar. Lo decimos porque como fans que lo queremos no podemos evitar preocuparnos, y si Jungkook está pasando por un momento complicado, sea cual sea el motivo, lo único que queremos decirle es esto: aquí estamos. No necesitamos saber los detalles para
para acompañarlo. Solo queremos que sepa que no está solo y que ARMY y G-Cookers seguimos aquí con él, pase lo que pase. Y con esto en mente quiero abrir la conversación con ustedes. ¿Creen que fue realmente solo por dejar Europa? ¿O sienten que hay algo más profundo detrás de ese momento? Ahora bien, en cuanto se juntó la historia de la canción con el recuerdo del llanto en París, como era de esperar, empezaron a aparecer teorías. Y algunas, sinceramente, se pasaron de la raya. Hay personas que sin ninguna prueba real empezaron a decir que esto significa que Jikook ha terminado, que la canción es una despedida, que el llanto en París fue por eso, que todo esto junto es la señal definitiva de que algo se rompió entre ellos. Y aquí, como siempre hacemos en este canal, vamos a poner las cosas en su lugar con calma pero con firmeza. Primero, un dato importante que muchas ya conocen porque lo hablamos en el video anterior. La historia con esta canción se publicó horas después de que se comunicara que no iban a asistir a los Grammy. Eso, por sí solo, ya nos da un contexto mucho más lógico y humano para entender la canción. Segundo, y esto es clave, llevamos 2 días viendo a Jungkook en sus directos y lo hemos visto exactamente igual que siempre, bromeando, riéndose, interactuando con la misma energía de siempre con sus fans, cantando, jugando, siendo el Jungkook cercano y divertido que todas conocemos. Si de verdad estuviéramos ante una ruptura o un cambio drástico en su vida personal, sería muy raro ver ese nivel de normalidad y complicidad tan pronto después. Así que no, G-Cookers, no hay ninguna prueba de que esto tenga que ver con el final de nada entre Jimin y Jungkook. Lo que sí hay es un chico que probablemente está lidiando con la presión, con la decepción profesional, con el cansancio de una gira larga y que como cualquier persona tiene momentos de vulnerabilidad. Eso no significa el fin de Jikook, significa que Jungkook es humano y que merece nuestro apoyo, no nuestras especulaciones descabelladas. Y esto nos lleva a algo que para nosotras es fundamental y que queremos repetir en cada video porque es literalmente la base de este canal. Nosotras reaccionamos a momentos públicos, a lo que ellos deciden mostrar, a lo que ellos deciden compartir. No vamos a teorizar sobre la vida personal de Jungkook ni de Jimin más allá de lo que ellos mismos nos permiten ver. No vamos a inventar tatuajes, ni relaciones, ni rupturas, ni dramas que no tienen ninguna base real, solo para generar contenido llamativo o para ganar visitas fáciles a costa de su privacidad. Así que hoy, más que nunca, quiero pedirles algo. Seamos la clase de fandom que Jungkook y Jimin merecen. Un fandom que los acompaña sin invadir, que los apoya sin exigir explicaciones, que celebra lo bonito y que también sabe estar presente en los momentos difíciles, aunque sea desde la distancia y con respeto. Porque al final, esto no se trata solo de pruebas o señales, se trata de 2 personas que nos han acompañado durante años y a las que nosotras también podemos acompañar, aunque sea con un mensaje bonito, con paciencia y con la certeza de que estaremos aquí pase lo que pase. Y para cerrar este video quiero hacerles una última pregunta, la más importante de todas. Si Jungkook estuviera leyendo esto ahora mismo, ¿qué le dirían? Déjenlo en los comentarios porque de verdad creo que necesita leer cosas bonitas en un momento como este. Y como siempre, gracias por acompañarme en este espacio. Aquí seguimos, analizando con calma, queriendo con respeto y creyendo en Jikook no por dramas ni especulaciones, sino por los gestos reales que estos 2 chicos nos han regalado durante tanto tiempo. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y cuidemos también de ellos, aunque sea con nuestras palabras.